Somos las conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Yo soy María Paula León. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Las Conflictuadas. Hoy queremos hablar de un tema que es cotidiano, que es bastante complejo y también doloroso, y es el duelo. Nos referimos específicamente a cuando se pierde a una persona muy cercana que queremos, y es algo que todos tendremos que vivir, si no es que lo estamos viviendo o lo hemos vivido. Y es algo muy extraño, lo hablaba en estos días con una persona, porque toda la humanidad lo ha tenido que vivir. Todas las personas lo han tenido que vivir. Y a pesar de ser tan cotidiano, es muy doloroso. Incluso como católicos que tenemos razones muy importantes para tener esperanza, para sentirnos acompañados, para vivir esos momentos dándole algún tipo de sentido, pero aún así es algo muy, muy duro. Yo creo que de alguna forma extraña, pues la iglesia en esos momentos nos invita a tener esperanza, pero claramente eso no es fácil y durante los diferentes momentos del duelo, esa esperanza o sabe a cacho o no se siente o no se ve, habrá momentos que sí, no, en fin. Y por eso hoy queremos hablar esto con una amiga demasiado cercana que de una manera muy, muy generosa y linda quiso aceptar esta invitación para abrirnos su corazón, para contarnos desde su experiencia cómo ha afrontado el duelo de la mano de Dios, em, con fe y pues incluyendo todo esto que ya dijimos, que tiene muchos retos, cosas muy dolorosas, muy complejas, incomprensibles. Antes de empezar y darle la palabra a nuestra invitada, que además estoy demasiado feliz de que esté aquí, em, queríamos compartirles una definición de duelo. Nosotras no somos psicólogas, ninguna de las aquí presentes. Entonces, la idea hoy no es abordarlo desde esa perspectiva y desde esa mirada, pero sí queremos traer una definición del duelo que da un psicólogo, que es: el duelo es el proceso mediante el cual una persona enfrenta la pérdida de alguien o algo significativo con el objetivo de asumir dicha pérdida, adaptarse al entorno sin el ser querido y continuar con su vida. Y esta definición nos gustó mucho porque es pensar un poco como, a pesar de ser un momento tan fuerte de la vida, quien está viviendo el duelo también tiene que reencontrarse, volver a entender cómo seguir con la vida y volver a conocerse de cierta forma. Es como, bueno, sigo siendo la misma persona, pero no. Y por eso esta definición nos gustó mucho. La Iglesia Católica también tiene una mirada del duelo y es entenderlo como un proceso humano y espiritual, por supuesto. Em, Esto enmarcado en la esperanza de la resurrección y también de la comunión de los santos. Como saben, tenemos un capítulo sobre esto que permite entender que para nosotros la vida es eterna, y la muerte y el duelo de la muerte pues implica una despedida en la vida terrenal y en la vida humana aquí en el mundo, pero no es el fin de nuestra existencia. Entonces yo creo que teniendo como presente esto, queremos ahora sí darle la bienvenida a Daniela Ospina. Ella es abogada, es apasionada por la defensa de los derechos humanos. Recientemente terminó un máster en resolución de conflictos. Y yo creo que más allá de esto, yo definiría a Dani, que es una de mis mejores amigas de la vida, como una persona que siempre trae demasiada luz, que creo que da de los mejores consejos, que tiene el don de gentes como no lo he visto en casi nadie, y por eso es demasiado especial que la podamos tener aquí. Bienvenida.
Ay, pues muchas gracias por la invitación y pues yo muy feliz de estar acá hablando con ustedes, con estas amigas del alma, pues que de verdad me hace muy feliz estar acá. Y pues bueno, la idea sí un poco es, yo lo hablaba con Majo, que esto sea también una manera de otras personas que están pasando por esto, pues se sientan acompañadas, sepan que pues hay, esto es un camino, una montaña rusa llena de retos, pero de la mano de Dios creo que se puede transitar, digamos lo que se puede transitar, yo lo dejaría ahí, se puede transitar y es algo que puede traer también muchas cosas lindas a la vida y es algo que voy a repetir mucho en este capítulo. Yo creo que de los momentos de oscuridad y de los momentos de retos y dificultades hay mucha luz y hay muchas cosas lindas también. Dani, vamos entonces a profundizar en eso que nos cuentas. ¿Cómo ha sido tu camino de fe en general, digamos, de manera concisa? ¿Y de qué manera te ha acompañado esa fe en tu proceso de duelo actualmente? Bueno, pues yo creo que toda la vida he sido católica, o sea, yo desde niña en el colegio, digamos, he vivido siempre la fe desde una perspectiva, yo diría antes de esta situación que me ocurrió, muy cómoda, como una muy tranquila. Em, digamos, yo sí me confirmé, me bauticé en los tiempos que se considera, digamos, tradicional en Colombia. Siempre sentí a Dios muy cerca, siempre he sentido a Dios muy cerca desde que, no sé, tengo memoria de mi conciencia de mí. He ido a misa, he sido muy agradecida, me he confesado, como que he vivido los sacramentos de una manera muy cercana y he podido sentir a Dios muy cerca. Yo creo que desde que tengo memoria, he sido una católica muy agradecida de tenerlo en mi vida porque sí sé que a pesar de que no, o sea, si bien puede no estar pasando algo muy denso en la vida de uno, pues Dios está y uno agradece. Y de hecho siempre he sido muy agradecida porque he podido llegar a lugares de jamás pensé llegar, a donde jamás pensé pues estar. Y creo que Dios pues ha sido gran parte de todo este camino. Siempre he sido muy agradecida, pero he tenido varias experiencias con la muerte de personas cercanas que sí me han acercado en esos momentos mucho a Dios. Y pues va a ser, digamos, el tema del día de hoy. Cuando yo tenía 17 años, se murió un amigo muy cercano de mi vida, muy cercano. Yo ahí era católica practicante, pues lo que les digo, iba a misa, muy cercana a Dios, muy agradecida y muy consciente que todo lo que yo tenía, lo tenía gracias a Él y que toda la vida había caminado gracias a Él. Cuando me pasa esto primero, pues en la adolescencia, que uno tiene un montón de conflictos internos de a dónde voy, estoy perdida y aparte pasa esto. Ese fue uno de los primeros momentos en donde yo digo, Dios está acá y yo empecé a pensar en la muerte como, bueno, esto puede pasar en cualquier momento y le puede pasar a cualquier persona. Yo en ese momento vivía en Medellín, estaba terminando 11 y ahí me iba a venir a vivir a Bogotá. Entonces, bueno, toda la vida también he sido una persona que ha cambiado de ciudades. Nací en Barranca Bermeja, después me fui a vivir a Medellín y ahora pues vivo en Bogotá, también estuve un año en Barcelona. O sea, también esos cambios me han ayudado pues a tener como mucha resiliencia y pues adaptarme. Pero cuando tuve esta primera experiencia me devuelvo, yo empecé a pensar en la muerte como, bueno, ¿y esto qué? Esto puede pasar en cualquier momento. Y le empecé a hacer muchas preguntas a Dios sobre esto. Y ahí empezó, digamos, una relación, yo diría desde los 17 años, una relación más cercana, como más Dios es mi amigo, como más Dios me va a empezar a dar respuestas si yo le pregunto, si yo me acerco a Él en la oración y le digo, no estoy entendiendo muy bien esto, ayúdame a entenderlo, qué está pasando acá, por qué, y ahí es donde uno empieza a pensar en todo esto que dicen los psicólogos, que cuando uno está transitando los duelos, no pensar en el por qué, sino en el para qué. Yo con 17 años, yo creo que ahí empezó mi relación de Dios es mi amigo. No solamente le agradezco
por mi vida, no solo le agradezco por todo lo que he tenido, no solo le agradezco por los lugares a donde he llegado, sino Dios es mi amigo y es esta figura que me va a ayudar a resolver mis preguntas que tengo. Mm. Ahí más adelante, digamos, me vengo a vivir a Bogotá, después pues se muere mi abuela, mi única abuela que tenía viva también de nuevo, el tema de la muerte, pero pues digamos la abuela es algo más Más natural, ¿me natural, entiendes? Sí, sí, más que uno natural, de dice, acuerdo. me va a 100%. tocar, eso es algo que uno como que sabe desde chiquito, Sí. pues. E igual me dio muy duro, e igual ahí de nuevo empecé a preguntarle a Dios otra vez, esto fue como a los 6 años de la anterior experiencia, y a partir de ahí también empecé a pensar, bueno, ¿y la familia? Y cómo enfrenta uno las pérdidas de la familia. Mi mamá le dio durísimo, era la mamá de mi mamá, y le dio durísimo, y yo pensando en, bueno, ¿cómo vamos a transitar este duelo? ¿Cómo ayudo a mi mamá? Sí, 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 Em, eso es fuerte. Pues uno ver a los papás en esa tristeza es duro. Es duro, sí. Durísimo, Mm. durísimo, a pesar de que, sí, pues mi abuela tenía 85 años, ¿no? O sea, lo que decimos ahora. Mi mamá toda la vida fue muy devota de la Virgen, entonces ahí también yo empecé a pensar mucho en la figura de la Virgen, que llegó a mi vida también. Yo digo, hubiera querido que llegara antes, yo creo que a todos nos pasa esto, ¿no? Como me hubiera encantado haber tenido esta figura, no sé, en mi adolescencia. Entonces empieza Sí. empiezo a pensar yo también en la figura de la Virgen. Y digamos, esta relación, por supuesto, se fortalece. Ya nos venimos a hace 2 años, cuando ocurre lo de mi mamá. Yo pues estaba trabajando en una ONG acá en Colombia, ahí de nuevo todo bajo la premisa de, en este punto, Dios es mi amigo, ¿no? Como desde los 17 años, Claro. Dios es mi amigo, yo rezo, le hago preguntas, yo le escribo cartas. Creo que una figura muy importante en mi vida católica fue el Papa Francisco, y también, pues, lo vi a él como un amigo, o sea, Es que era muy yo lindo. lo hablaba con Cabra hace ya 3 meses que se murió el Papa. El día que se Mucho. murió el Papa, yo me acuerdo de buscar, o bueno, como que encontré una carta que yo le escribí al Papa cuando él vino acá a Colombia, hubo un encuentro con jóvenes, entonces encontré justo esta carta, y yo le escribí al Papa como si fuera mi amigo. Y ahí hice la reflexión, como claro, es que ha sido mi manera de abordar también un poco mi relación con Dios, y las preguntas que yo le hacía al Papa, preguntas que yo perfectamente le he hecho a mis amigas y le he hecho a mis amigos, y fue muy lindo pensar en eso. Pero bueno, perdón que estoy un poco desordenada. Cero, cero. Cero. Está cronológico súper claro, la verdad. Ya hace 2 años yo estaba trabajando en una ONG en Colombia, y tuve pues la espinita de me quiero ir a estudiar por fuera, siempre había querido hacerlo, y apliqué una beca, me gané la beca, una beca increíble, o sea, me pagaba la matrícula, me pagaban el sostenimiento, me pagaba una beca más en la maestría de mis sueños en Barcelona, que es una ciudad que yo toda la vida consideré top 3 en mi vida. Y dije, bueno, me voy a vivir a Barcelona. Em, y pues todo salió como cuando Dios le manda a uno las cosas fácil, así. Entonces yo me voy, en efecto, en el 2023, y empiezo esta vida migratoria que es supremamente dura y difícil. También lo hablaba con André hace Uy, justamente sí. 8 días, y yo le decía a André, como André, es que a mí me dio muy duro. André y yo coincidimos en Barcelona, gracias a Dios, Sí. afortunadamente. A mí me dio muy duro irme de Colombia, me dio durísimo. Y yo pensaba, yo pues tengo mis papás, bueno, casados, un matrimonio divino, una hermana con la que soy, mejor dicho, uña y mugre, somos mejores amigas, una sobrina que en ese momento tenía 2 años acabados de cumplir. Entonces yo solo pensaba como, Dios mío, me voy a perder todo esto, yo súper cercana a toda mi familia, me voy a perder, no sé, el crecimiento de mi sobrina, que a esa edad crecen a toda. Y todo eso se me pasó por la cabeza, pero bueno, igual yo dije, me O gané la sea, había beca, que pues me hacerlo, voy. pues, ya. Claro.
Y estando en la vida migratoria, pues me agarré mucho de Dios por lo difícil que fue para mí irme de Colombia, y yo recuerdo mucho de las primeras cosas que hice cuando llegué a Barcelona fue buscar las iglesias a donde yo voy a ir a misa, Por dos. buscar lugares en donde yo pudiera encontrarme con Dios, con mi amigo Dios en la oración. No necesariamente la iglesia los domingos, yo quería que tuviera, tener una iglesia los domingos y quería tener un lugar de oración, y pues este fue el lugar de oración, sobre todo Santa María del Mar, una catedral divina en Barcelona, en donde hay una imagen gigante de la Virgen de Guadalupe. Entonces ahí empiezo yo a combinar como, bueno, la Virgen, que pues ha sido de las cosas más lindas que me ha dejado mi mamá, y una imagen de la Virgen de Guadalupe enorme, y yo dije, bueno, acá voy a venir cuando yo necesite tranquilidad, oración y este espacio. Tenía mi otra iglesia en la que iba a misa los domingos, pero ese se volvió, digamos, mi lugar de, bueno, voy a ir a llorar y a El decirle a lugar Dios, esto está seguro. muy difícil. Dime. El lugar seguro. El Total. lugar seguro, sí, la casa. O sea, yo dije, tengo mi casa, pero esta va a ser mi casa espiritual. Y acá voy a venir a hablar con la Virgen y voy a venir a hablar con Dios y voy a decir, esto está muy difícil, yo creo que yo no puedo, más de una vez lo dije. Llevaba yo como 2 meses, 3 meses, en noviembre del 2023, yo llegué en septiembre y en noviembre del 2023 me llaman de Colombia y me dan la peor noticia que yo he recibido en mi vida. Yo me acuerdo mucho qué estaba haciendo ese día, o sea, lo tengo en mi cabeza porque ha sido, pues es el segundo día más triste de mi vida, yo lo reconozco y lo veo así. Y me llaman a decirme que mi mamá tiene leucemia. Yo, ¿leucemia? Oh, no, no entiendo. ¿Cómo así? Yo llevaba 2 meses y medio en Barcelona. Mm, Nada. En no. esta experiencia Nada, es que migratoria que es estabas como, empezando, o sea, estabas estaba tú en tu empezando. proceso. Sí, total, me estaba acostumbrando a la ciudad, estaba haciendo amigos, estaba tratando de ver la vida, entenderla, y pues yo estaba muy consciente que era un año nada más, porque una de las cosas de la beca es que me compraban tiquete de ida y tiquete de regreso, y eso es importante más adelante, pero me compraban tiquete de ida y tiquete de regreso. Yo tenía perfectamente claro que yo iba a estar un año, yo no podía estar más porque además la beca me exigía volver, entonces bueno, pero cuando yo me entero de esto, yo recuerdo mucho pues llamar a mi mejor amigo, como a la persona de más confianza en mi vida en ese momento, y yo solo lloraba. Y este hombre al otro lado como, Dani, Dani, ¿estás bien? O sea, yo no era capaz de hablar, evidentemente. Estaba tirada en el cuarto de mi apartamento llorando porque yo no entendía, a mí se me había acabado de acabar el mundo. O sea, yo, ¿cómo así? En nuestra familia pues no teníamos antecedentes de cáncer, no habíamos tenido esa experiencia del diagnóstico de esto está pasando, y a mí se me desbarató el mundo con todo, o sea, claro, además la figura de la mamá, que es ese refugio, todo. Y yo recuerdo mucho pues me tranquilicé, logré tranquilizarme y logré estabilizarme. Pues esta persona que estaba al otro lado del teléfono como, no me vas a colgar, pues, todo lo que vayas a hacer, por favor, llámame, yo estoy ahí. Ese día pues fui a clase, no sé cómo, Sí, pude no no. haber ido, fui a clase, y me fui a mi lugar seguro después. Y yo, es que, Diosito, yo no entiendo. O sea, no entiendo qué está pasando. Tú tienes que explicarme qué está pasando porque yo no estoy entendiendo. Entonces ahí empezamos pues el proceso de la enfermedad de mi mamá, noviembre de 2023, ella arranca quimio de una, yo pues en Barcelona, obviamente yo dije voy a dejar todo botado ya y me regreso a Colombia, Total. ya, o sea, ese fue mi primer pensamiento. Pero claro, acá los médicos, mi papá es médico, mi cuñado es médico, pues mi misma mamá, ella era odontóloga y tenía algo con la salud, pues sabía. Y ella sí me dijo, no te vas a regresar. Mi papá también, es que no nos vas a hacer esto. Tú vas a terminar tu maestría porque es lo que toda la vida has querido, ha sido tu sueño y tú vas a poder. Yo no, pero yo cómo voy a perderme esto, yo necesito estar ahí para mi familia, entonces empezó un dilema Sí, gigante. claro. Sí. No, tenaz. Ahí Dios fue muy importante porque fue como, bueno, guíame, mándame señales, ayúdame a entender qué hacer.
Yo sé que Dios a uno no le dice, haz esto, haz lo otro, pero yo he tenido varias revelaciones este último año y medio. La última fue bien reciente que se la conté. Es que él no lo hace como así literal, pero Sí, de no, alguna manera sí lo hace. O sea, como que tiene una forma de comunicarse sutil, pero se comunica. Y que uno se también si está en comunica. silencio y como que dispuesto a escucharlo, lo escucha, si no, pues pasa por ahí la Exactamente. situación. Entonces yo, pues, Diosito, ¿qué hago? Dime qué hacer, me regreso a Colombia, me quedo. Igual esto era un dilema muy, muy grande, obviamente, pero yo ahí, pues estaba ya en la maestría, llevaba ya 2 meses de clase, una maestría increíble, unos profesores increíbles, yo me soñaba mis clases, salía de las clases como esto es lo que siempre quise. O sea, era como por un lado tu sueño de la vida y por otro este proceso fuerte. O sea, muy dual Exacto, el momento. Sí, sí, sí. Que además yo creo que uno como que se imagina mucho momentos de la vida, ¿no? Como cuando vaya a hacer la maestría y esté viviendo en la ciudad de mis sueños, todo va a ser el Rosas, sol, los colores, sí. pájaros, todo divino. Y pues fue pucha, ¿no? O sea, como que a veces ¿no? se combina con cosas muy distintas a todo lo que uno se imaginó que iba a ser. Y la vida pasa. O sea, es que esto también que ustedes decían al principio, yo siento que a uno pues le van a pasar cosas. Esta es la vida. La Van a vida. pasar cosas. Van a pasar cosas y toca ver cómo navegarlas para mí con Dios. O sea, sin él yo no, no estaría acá básicamente. No, 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 no. Sí, creo que las de este Entiendo. Em, podcast también somos muy así, no, sin él, mejor dicho, no, en Yo, un yo hoyo. francamente no O entiendo. O sea, sea, cómo hay personas que sobreviven sin total. Dios y pues Yo, sobre todo en momentos fuertes de la vida. No difíciles, entiendo. sí. total. Yo lo hablaba con Andrea hace como un mes que nos vimos, fuimos a almorzar y yo le decía que los cambios, la vida tan difícil, cuando estábamos hablando un poco de esto y reflexionábamos como, ¿qué carajos hacen las personas o sea, con todo el respeto, con todo el amor? Tengo muchos Sí, amigos pues, que lo cada uno hacen haga lo que quiera, pero y lo sacan adelante porque pues se puede Sí, salir también. la logran. Solo que yo no sé, yo, cómo hubiera hecho. Sobre todo con esta situación, y es que yo decía, tengo todo en contra, me regreso, me quedo. Pero entonces ahí, justo esa semana, yo empecé a tener como los exámenes de mitad de semestre, los midterms en las maestrías, y me volqué a estudiar y a ser la ñoña más ñoña de la vida. Yo estaba viendo estadística en inglés en ese semestre, mm, una estadística súper difícil, y esto es una anécdota porque pues, yo soy abogada y yo de matemáticas no sé mucho, y esto era estadística en inglés y yo, Dios mío, ¿cómo va a ser? Pero entonces dije, no, voy a sacarlo adelante, claro, me esforcé un montón, estaba pasando esto en paralelo y me fue muy bien en esos exámenes. Y los profesores, me acuerdo mucho que la profesora de estadística me cogió después del examen y me dijo, yo sé todo lo que te esforzaste para sacar esta nota. Tiene todo el sentido y ella me dijo, tiene todo el sentido que estés acá, o sea, te admiro mucho. Y yo no, esto es parte de lo que yo le Los preguntaba a Dios. mensajitos. Sí, es Dios. Exacto. Ese era Dios a través de otras Ay, personas sí. o diciéndome, porque yo la primera clase, no había pasado lo de mi mamá, pero una profesora muy cercana, yo la primera clase le dije, mira, yo soy abogada, yo no entiendo nada de esto, yo necesito que tú me ayudes, dame material, como que ayúdame, porque todo el mundo, además, súper teso en estadística, porque esta era una maestría que hacía gente, no sé, que había estudiado ciencia política, que había estudiado economía, que sabía. Levanten las politólogas la mano para la estadística. No. Pero mis Por compañeritos aquí sí. no. Y sabían un montón de conceptos que yo no, y yo, pero la primera clase le dije a esta profesora, como tú me vas a tener que ayudar, porque yo sé, yo creo que yo no voy a poder con esta clase, le dije yo la primera clase. Y después cuando me sacó esta nota, que fue ya cuando estaba pasando todo lo de mi mamá, ella me dice esto, otro profesor también justo en esa semana, como, oye, se nota que o sea, como gracias por ese aporte en clase, para mí es muy importante, estoy haciendo una investigación sobre esto, me tomé un café con el man para hablar de Colombia, Mm. entonces fue como, no, yo aquí estoy, o sea, tiene mucho haciendo lo sentido que que yo te esté acá. quiere. Ahí lo que hice fue, bueno, igual quiero estar, entonces me vine a pasar Navidad Año Nuevo a Colombia, que gracias a Dios lo hice, también Dios fue como, ve a Colombia a pasar Navidad y Año Nuevo, y estuve acá como 3 semanas.
estuve bastante, 3 semanas, un mes en medio de la maestría. Y fue una Navidad muy linda, un año nuevo muy lindo. Mi mamá estaba respondiendo súper bien a la quimio. Cuando yo vine la vi bien. Y yo dije, bueno, o sea, podemos seguir, vamos a seguir. Y en el segundo semestre del 2000, ya, el segundo semestre de la maestría, primer semestre de 2024, ya estábamos en el año pasado, que fue el año más difícil de mi vida. Ahí arranca el primer semestre de ese año y yo decido hacer un viaje a Fátima en febrero. Y dije, bueno, Virgencita, voy a ir a visitarte. Nunca había ido a un lugar ni a Guadalupe, ni, sí, no había hecho, digamos, Un santuario, pues como de la Virgen. exactamente. Nunca había hecho esto en mi vida y quería hacerlo. No sabía muy bien en Europa dónde, porque yo dije, bueno, podría eventualmente ir a otro lugar, podría hacer el Camino de Santiago, podría... Sí, habían varias opciones, pero dije, mi mamá es muy devota a la Virgen, ahí de nuevo figura la Virgen, voy a ir a Fátima y yo no conozco Portugal. Entonces, pareció un planzazo, yo bueno, voy a ir y voy a ir sola. No quiero mis amigos todos de la maestría como, ay, que yo te acompaño, me parece del... Yo no viaje que quiero hacer sola. Quiero hacerlo sola. Quiero viajar sola. Fue mi primer viaje sola también en la vida, como sola por mucho tiempo. Que creo que ahí Sí, también hay un tema como del duelo, como la importancia como de tener esos espacios como con uno mismo, de quiero estar sola, como que necesito meterme en mí y procesar esto de adentro hacia afuera, pues. Exactamente. Y yo dije, qué mejor manera de hacerlo que yendo a un lugar que mi corazón me está diciendo, ay, me voy a encontrar con la Virgen. Que yo sé sí. que ella y yo nos encontramos todos los días, pero sí puedo tener allá algún encuentro más cercano, como dedicarle el día a ella, mejor dicho, todo el día a ella. Y bueno, llegué a Lisboa, después me fui a Fátima, además fue un viaje que aprendí mucho porque hice muchas cosas mal, llegué en tren y allá hay que llegar en bus, entonces llegué, el tren me dejó en una estación que se llama Fátima y yo intuitivamente dije, nada, no pues, yo cero que investigué, pésima. Llega a la estación y yo, ¿y dónde es Fátima? Y la persona de la estación, afortunadamente los portugueses son muy queridos, y la Sí, persona de la estación fue gran como, no, servicio. mira, estás lejos, te toca coger un taxi o Uber, y estaba, oigan, como a 45 minutos de Fátima todavía en carro, o sea, todo mal. Wow. Y dije, Qué bueno, ya mal. estoy acá, o sea, yo voy a ir, necesariamente voy a ir. Afortunadamente no había comprado tiquete de regreso porque dije, allá miro, menos mal, porque me devolví en bus. Entonces, bueno, oigan, llegué a Fátima y no sé si alguno de ustedes ha ido. Sí, sí, No, divino. Es André, espectacular. pero yo Yo voy estuve este André, también año. tuviste sí, yo también fui cuando el estuviste en año Barcelona. pasado en mayo. Mm, Yo estuve en Mm. mayo, antes de graduarme también, con una David. cosa de No, locos. es impresionante. A mí lo que me impresiona es como un pueblito fantasma, como que solo está Fátima. Sí, O sea, no hay nada más. O sea, no solo hay está el nada más. santuario, que es Qué más enorme. necesita? No, sí, pero yo que, o sea, yo decía, pues tiene que haber como hoteles y como cosas. No, 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 no. Hay como 3 restaurantes, tiendas Sí, de cosas de la Virgen y pues el santuario que sí es muy grande, pues. O sea, es para que mucha gente esté ahí. muy grande. Y uno llega, y tú es lo que dice André, como que uno llega al pueblo y es que, ¿qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Sí. Pero uno entra al santuario, o bueno, como al lugar ya más donde está la iglesia grande, la capilla de las apariciones, está el árbol, todo es tamaño gigante, ¿no? Esa Enorme. plaza enorme. Y yo llegué allá y dije, bueno, también intuitivamente no sabía nada. Yo llegué con cero información. Yo no sabía que había una capilla de las apariciones. Obviamente había una capilla de las apariciones. No sabía nada, pero dije, voy a llegar allá a vivir la experiencia yo como si fuera una persona que no tiene internet. Entonces llegué y primero fui a la iglesia grande, hay una iglesia muy, muy grande, muy linda. Entré y como muchas iglesias se me ha pasado en la vida también, para responder a tu pregunta, Mapis, que me hiciste hace rato de cómo has vivido ser católica en tu vida, yo soy una persona que cuando entra a iglesias nuevas, usualmente se me aguan los ojos, como que usualmente Mm, lloro, como que usualmente digo, uff, uy, esto está fuerte. Hay unas en las que me ataco a llorar, o sea, hay unas en las que digo, no puedo del nivel de presencia que estoy sintiendo en este momento de Dios. Mm. Y, y me pasa mucho en iglesias chiquitas, la iglesia del pueblo, acá en Colombia, cualquier pueblo que yo afortunadamente por mi trabajo he viajado mucho y he conocido muchos lugares en Colombia y me pasa mucho en Colombia las catedrales de los pueblos, que digo, esto es
divino. Tienen Mm. unas imágenes divinas, esta iglesia está Sí. divina, quiero quedarme acá y me siento un rato, mi lloradita de Dios está aquí conmigo y me salgo. Cuando llegué a Fátima, pues se imaginarán, yo dije, uff, esta iglesia, entonces me senté, mi lloradita, pero no fue una llorada tan escalada, fue una llorada tranquila. Y después salí y vi que había una capillita allá, yo, bueno, voy a ver a esa capillita, a ver qué hay. Resultó ser la capilla de las apariciones, Que es que es divino. como, y yo dije, ahí hay como gente entrando, la. Y claro, me voy acercando yo allá. Antes de llegar a la capilla de las apariciones hay un árbol divino, que es el árbol donde ella se aparecía. También me pareció, o sea, me quedé mirando ese árbol y yo sentí ahí un corrientazo. Yo dije, esto es Mm. wow. Y está la plaquita, ¿no? Como en este árbol estaban los pastorcitos. Y después entra uno a la capilla de las apariciones y oigan, ahí sí la perdí. Yo nunca había llorado tanto en mi vida. Ese en lugar es Roma. demasiado especial. A mí me tocó muy lleno, entonces no me pude acercar mucho, pero, o sea, es impresionante lo que uno siente, que uno dice, pucha, esto tiene que tener algo, o sea, esto no es como, ay, inventado, no, o sea, esto Wow. es muy impresionante. Yo no les puedo explicar lo que yo sentí. También siento que ahí fue como una liberación para mí de todos los dolores, incertidumbres, miedos, que yo igual de nuevo los iba sacando en Barcelona, en mi lugar especial, en frente a la Virgen de Guadalupe, pero tenerla ahí, oigan, ahí sí yo les digo, lloré como media hora y atacada llorando. O sea, yo no podía dejar de llorar. Yo no he visto esa, pero sí me acabo de acordar que en Panamá, en la JMJ, Uy, estaba La Peregrina, que hay una versión de la esa es Virgen la de Fátima Fátima Peregrina. que viaja por el mundo y ahí estaba La Peregrina y también fue un momento que recuerdo No, como esa Virgen es súper imponente. poderosa, o sea, súper Sí. Mm. imponente. Y uno entiende muchas cosas, o sea, yo digo, como yo estábamos, a mí me tocó vacía, no me tocó tan porque fue en febrero, no estaba pasando nada especial, era un miércoles cualquiera de febrero, pero pues igual había gente, siempre hay Siempre. gente caminando en la plaza, hay gente de rodillas haciendo el Así en recorrido de caminito. rodillas, ve uno de todo y ve gente de todos los lugares del mundo. Y como yo, y como yo, habíamos unas, no sé, 10 personas más, así llorando, que yo digo, wow, o sea, estamos Wow. todos acá, sí, claro, gente Catarsis, también sí. llevando sus miedos, llevando sus incertidumbres. Y yo pensaba en eso, como que tendrá esta gente en el corazón, en la cabeza, que como yo, pues tenemos, pues sí, como tantos miedos, tantas incertidumbres, que tendrán ellos? Yo tengo esto, ellos qué tendrán. Y fui muy afortunada porque ahí llegué a una hora en la que iba a empezar el rosario, entonces recé el rosario Mm, con los padres, después hubo misa, entonces estuve en la misa, todo en la capillita. Entonces yo no, este wow. lugar no lo pierdo. Y oigan, estoy ahí sentada como 2 horas, ahí quieta. O sea, no me dio hambre, no tenía ganas de ir al baño, nada. Ahí yo, nadie me movía de ahí. Y por supuesto, pues yo a la Virgen de Fátima, pues fui a pedirle como, por favor, ayúdanos a que mi mamá se mejore. Ayúdanos a haznos el milagro. También le pedí por mis sueños, le pedí por mi familia, le pedí por mis amigos, le pedí por mis tías, y como que aproveché y dije por mi papá, por mi hermana. Le dije a ella como darles a ellos la fuerza que yo sé que podría darles si yo estuviera allá, porque sé que yo no estoy y eso me está dando muy duro, me está atravesando. Por favor, ayúdales a ellos y ayúdame a darles la fuerza que yo quisiera estar dándoles si estuviera en Colombia. Y fue un momento muy lindo, digan, yo recuerdo ese viaje con mucho amor y como un momento también de, bueno, tengo a Dios de mi lado, yo sé que siempre lo he tenido a mi lado, pero realmente esto fue una hiperconfirmación, lo tengo a mi lado, todo Pero, va a estar, pero nunca pensaste lo contrario, o sea, nunca te dio piedra, o sea, nunca llegaste a pensar, no está a mi lado. la piedra vino más adelante. Sí, porque Pero hay en Hasta días este este como proceso momento, no. Pero en este hasta este proceso momento, no. En este momento, hasta este exacto. momento no, exacto. Ujú. Hasta este momento yo estaba confiada y además el tratamiento de mi mamá iba saliendo muy bien. Claro. Entonces yo decía, todo está bien, ella va a todo salir de está esta, bien. ella va a salir de esta, yo voy a terminar la maestría, me voy a regresar a Colombia y todo el mundo feliz y contento. Mm. Y llegó ya el momento pues de yo regresarme, aquí ya me voy a junio y julio, mi mamá seguía respondiendo bien, a mi mamá le hicieron un trasplante de médula ósea, que es un procedimiento pues médico súper heavy, Sí suena súper suena heavy, comprometedor, pero sí.
y los médicos estaban muy confiados como esto va a salir bien, ella está respondiendo súper bien a la quimio, pues porque hay muchos pacientes que con la quimio pues, no responden a la quimio, mamá está respondiendo muy bien a la quimio, le vamos a hacer el trasplante. Entonces, el trasplante se lo hicieron en julio, yo llegaba el 31 de julio, afortunadamente porque yo tenía tiquete de regreso. Me logré graduar de la maestría, no sé cómo, contra viento y marea, pero de nuevo yo creo que saqué todo lo ñoño que he querido ser en mi vida y que he sido, pues igual, porque yo he sido ñoña. Sí, sí, no es que yo he querido ser, he Sí. sido ñoña y logré vivir la experiencia pues atravesada por todo esto. Igual, a ver, en el camino creo que tengo que hacer un reconocimiento enorme a los amigos, a las personas que estuvieron allá, entre ellas a André, a mis amigos de mis amigos latinos, a mis amigos colombianos. Con André teníamos un parchecito que era pues familia y uno se sentía más cerca de casa comiendo arepa de huevo el sábado a las 9 de la Literal. mañana que Andrea le echa salsa de tomate a la arepa de huevo. Ustedes Es me que eso dicen. es delicioso, No. es lo más rico del mundo. Se fue Para re quien se polémico. acompañe y esté oyendo este capítulo, eso es un poco un sacrilegio, yo creo. Eso va con No, suero. Eso no. va con En mi suero. casa, André, perdón por no, venderte, pero es que me acordé de no. nuestro plan de la arepa de huevo, que fue un gran plan, que fue un gran plan, de ese tipo de planes que uno dice, estoy en casa porque tengo amigos, Mm, estoy en casa porque tengo acá familia. eh, Sí, fue otro ese día lugar comimos seguro. arepa, huevo y después comimos ceviche peruano. O sea, fue un día demasiado largo. Fue como, comamos, Pero cocinemos todo tenías el día. varios lugares seguros, o sea, como sí, varios... y también tenía un tío, pero muy cercano, un hermano de mi mamá, que ese tío también a mí me salvó la vida. Yo me iba a la casa de mi tío a estar allá el fin de semana, él vivía en una casita en un pueblo soñado de Cataluña, al lado del mar, o Wow. sea, afortunadamente yo tenía ese tío, afortunadamente tenía los amigos, Y tenían muy buenas roommates, pues o sea, que también eran muy muy cercanas. buena roommate, exacto, Andrea conoció muy buena roommate, que también una persona muy cercana a Dios, Mm, con ella Mariana era divina. con ella nos sentábamos, con Mari nos sentábamos a desayunar en las mañanas, a hablar de Dios, y ella y yo no podíamos explicar este amor tan grande, que son ese tipo de amigas que, pues aquí están, literal, con André Comado, yo he hablado mucho de esto. Sí, como ese tipo de amigas son las que uno se sienta y es Dios está con nosotras, aquí en este momento, está sentado desayunando con nosotros. Dios nos va a sacar de esto. Dios, 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 Dios. Entonces sí, tenía red. Y ya hacia el final también que uno ya está más acostumbrado, ya, y sí, como conozco la ciudad, justo ahí me tocó volverme, pero yo lo agradezco porque yo quería devolver, o sea, yo ya no veía la hora de estar acá con mi mamá, o sea, yo quería ya estar acá y pues volví, a mi mamá le hicieron el trasplante salió muy bien, y yo vuelvo el 31 de julio y ella se va a la casa, la sacan de la clínica, se va a la casa, alcanza a estar en la casa unos meses, unas semanas, y todo se empieza a complicar en agosto, septiembre, y ahí el tema, pues yo lo vi bastante fuerte, porque yo nunca había creído que mi mamá se iba a morir, jamás. O sea, yo vivía esto, pues mi psicóloga me dice, negación 100%. Negación 100%, en negación slash esperanza, que yo, eso es un conflicto que tengo. Mm, Como que yo creo que la negación a veces es esperanza, la esperanza a veces es negación, en estos casos, ¿no? Por supuesto que uno yo creo que tiene que tener esperanza y uno tiene que tener fe de que las cosas van a estar bien o van a mejorar, pero a veces ahí también se combina con este tema psicológico de hasta qué punto estoy negando la Sí, situación, hasta qué como punto estoy no negando siendo que algo malo realista, puede pues pasar. como, sí, exacto. Poniendo sobre la mesa las cosas que verdad también pueden pasar, sí, total. Exactamente. Que yo creo que el ejercicio que uno puede hacer es tener fe y esperanza de que las cosas van a mejorar sin dejar de ser realista, ¿no? Como Mm, es una situación muy difícil, o sea, puede algo salir mal, como pensar. Sí, como que lo que tú crees que es lo mejor, no necesariamente es lo mejor. O sea, como que en ese escenario de esperanza, no necesariamente lo que tú consideras como lo que sería lo más grande y lo mejor, es necesariamente en el panorama de Dios, que todo lo ve y todo lo tiene bajo su manto, digamos, de protección, lo mejor. total. Exactamente.
Y pues bueno, ahí nos vamos al 28 de septiembre, que el segundo día más triste de mi vida fue el día del diagnóstico, ese sí el día más triste de mi vida, fue el día que se murió mi mamá. Entramos a la UCI el 25 de septiembre. Fue horrible, o sea, yo creo que los peores días de mi vida, ahí pegadita a Dios, tratando de entender, pero yo creo que cuando se muere mi mamá, tengo ahí mapis lo que me preguntabas ahora. Yo dije, no, no entiendo nada, Sí. tengo mucha rabia. O sea, esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Personas muy cercanas a mí, pues Gabriel siendo unas de ellas, pues rezando por mí, cadenas de oración, y yo sentía esa fuerza, tenía amigos pues en otros lugares del mundo, como hoy voy a ir a la Virgen como cosas muy lindas que hoy día me acuerdo lindo, como que ya estoy en otro momento del duelo. Y un amigo mío me escribió, estoy yendo todos los días a la imagen de la Virgen de Guadalupe, de esta iglesia, en esta ciudad, a rezar por tu mamá, cuando estábamos en la UCI. Detalles así que yo decía, claro, Dios me está mandando también a mis amigos y a mi gente cerca para decirme, están conmigo y Él está conmigo. Pero yo esto no lo entendí, no lo procesé, Claro, porque pues estás claro, ahí el como, trauma, y cuando se muere mi mamá, yo digo, no, esto no, no, en la misa, yo creo que esa misa, o sea, todo combinado, borroso, ese día, o sea, de verdad, yo digo, no me acuerdo de muchas cosas, no me aunque acuerdo de debo las decir que personas. tú hablaste y fuiste muy fuerte. O sea, yo Yo escuché hablé tu en la discurso misa. y yo dije, qué pesa. O sea, muy fuerte porque es un momento muy difícil. Mucha gente me dijo, ¿cómo hiciste? Y yo, no, de verdad que no me acuerdo yo qué dije. Claro, porque además se derrumba todo, se derrumbó mi papá, se derrumbó mi hermana, me derrumbé yo, pero yo toda la vida he sido como la fuerte de mi casa, la fuerte de mi casa, la fuerte de mis amigos también, como que yo soy como, bueno, vamos a estar bien, acá estoy, sí, todo va a mejorar, todo va a estar bien. Y como yo estuve por fuera, yo ahí sentí como mucha responsabilidad también y mucha culpa, porque yo dije, si yo hubiera Durísimo. sabido que mi mamá se iba a morir, me regreso. O sea, y sí como que yo, ¿por qué no tomé la decisión de regresarme? O sea, y Mapis, lo que tú decías, yo, Diosito, ¿tú por qué no me mandaste de vuelta a Colombia? O sea, ¿por qué me diste todas estas señales de quédate y termina la maestría? ¿Por qué? Y yo, esos primeros 2 meses de duelo, sí sabía que él estaba ahí, sabía que él estaba ahí. Yo lo sentía muy cerca. De hecho, tuve sensaciones como físicas de Dios está acá conmigo. O sea, como en las noches, como, sí, sabía que él estaba ahí. Pero yo me cerré completamente, me cerré al mundo, me cerré a Dios, yo no me veía con nadie, yo no hablaba con nadie. Para mí esos primeros 2 meses fueron durísimos. Afortunadamente empecé a trabajar, entonces me volqué al trabajo, empecé a viajar otra vez con mi ONG y empecé a dar talleres en Chocó, en Nariño, en Cúcuta, y me fui de viaje por Colombia con mi trabajo y el trabajo. El trabajo, mi familia, y literal es supervivencia. O sea, ahí era Mm. cómo sobrevivimos. Pero yo esos primeros 2 meses estuve muy alejada de Dios. Hasta que en diciembre, ya 3 meses después, dije, no, no, a ver, espérense, yo tengo que buscar a Dios otra vez, no sé cómo, pero yo no sé cómo buscarte, Diosito, cómo te busco en medio de esta tristeza tan O sea, grande. ahí seguías con rabia. Ahí seguía con O rabia. pues decías, igual me toca afrontar esta rabia con él. Dijiste como, me Sí, toca afrontarla con él. exactamente, exactamente. Y eso fue mi cambio en diciembre, porque dije, bueno, de acá solo salgo, yo sé que los momentos duros de mi vida que no se comparan para nada con este momento Sí, duro, claro. que de nuevo, como yo les decía al principio, yo toda la vida había vivido una fe cómoda, y lo digo cómoda porque pues nunca me había faltado nada, y había tenido una familia amorosa, y había tenido, sí, los retos y las dificultades del día a día, pero me había ido bien en el colegio, en la universidad, había conseguido trabajos, había tenido la universidad, la beca, hasta este Sí, no había momento que habido como fue una tragedia que tú digas, momento de flaqueza, pues, o sea, no exactamente, está en un viento en popa que uno está, Dios es mi amigo, o sea, no tengo por qué decirle que no es. Claro, esta situación sí fue exactamente. como, pues mira, o sea, ¿para qué me hiciste eso?
Y yo recuerdo mucho que ahí empecé a pensar en Dios como, bueno, tengo rabia, pero me toca acercar a ti de alguna manera. Y empecé a hacer el esfuerzo grande de volver a las novenas. Hice la novena de la Virgen de los Nudos, Ah, que de sí. nuevo ahí, Desatarnudos. Papa Francisco 100% porque esa la conocí por el Papa. Mm. Y me empecé a acercar a la figura del Papa, que afortunadamente el Papa Francisco ahí estaba todavía vivo y tenía unas apariciones muy lindas y recuerdo mucho algunos ángelus, algunas, sí, como de estas reflexiones de los evangelios que él hace estos domingos, algunos domingos, y me empecé a acercar otra vez al Papa, me empecé a acercar otra vez a la iglesia, me empecé a acercar otra vez a Dios, sentía que la novena me estaba funcionando, poco empecé otra vez a vivir, pero agarradita a la mano de Dios. O sea, eso sí Sí. fue. Y en enero, ya 3, 4 meses después, empecé otra vez como a ver la vida, cambié de trabajo, empecé a ver que Dios me mandaba cosas lindas y como cambios seguros, como que Él me estaba hablando desde la seguridad de vas a transitarlo y vamos a transitarlo juntos. Y en marzo, Cabra, afortunadamente, María José Cabra me recomendó The Chosen, que no me la había visto nunca. Me cambió la vida. O sea, bueno, no me cambió la vida porque yo ya estaba cerquita de Dios, pero en un momento en el que yo necesitaba tanto ponerle cara, ponerle cara, literal, es que uno les pone cara. Mm. Así esa no haya sido la cara de ellos, obviamente si no fue la cara de ellos, pero uno Oh, ver, no, no es verdad. uno ver a Dios representado, que yo digo, estos personajes, Es o sea, impresionante. Es que Dios es, los está iluminando, el Espíritu O Santo los está sea, iluminando para que digan lo que tengan que decir, las expresiones de la cara, todo. no, Y esa hay es un como capítulo llorada confirmada cada capítulo, ¿no? Uno termina como, esto es divino. no, 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 esas total. lloradas son, Y hay un capítulo, recuerdo mucho, para mí marzo fue un mes muy difícil porque yo estaba cambiando de trabajo, me salió un nuevo trabajo, pero no me había salido el contrato, estaba sin trabajo y estaba en la fase del duelo en la que yo ya supuestamente estaba mejor. Entonces, supuestamente yo ya no debía tener días en los que esté llorando todo el día, Mm. pero no estaba trabajando. Y entonces ahí otra vez, Dios, que, o ¿Qué sea, está pasando? ¿por qué me lo estás poniendo tan difícil? ¿Por qué tiene que ser todo tan difícil? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí pues me empecé de Chosen y hay un capítulo muy lindo que no sé si lo recuerdan y es el capítulo de Pedro peleando con Jesús Ah, en la barca. en la barca. Uf. Y me identifiqué muchísimo con él. Mm. Yo estaba peleando con Dios. Y recuerdo que me confesé con un padre por esas fechas también. Y yo le decía, es que yo a veces me siento peleando con él y él no está peleando contigo. Tú estás Para peleando pelear tú contigo. estás necesitan dos, peleando, él Daniela. ¿Estás no, peleando? pero Hola, pero Pero todo bien. además el padre es Tantas. súper lindo. El padre es súper lindo, como tranquila, que tienes razones para estar así, no te preocupes. Pero él sabe que tú vas a volver a él. Y entiende tu rabia y entiende tu dolor, pero él sabe que tú vas a volver a él. Y ese capítulo de Pedro en la barca, en la que Jesús le dice, sal y camina sobre el agua, tú tienes fe, y Pedro salió y con fe caminó, pero después empezó a ahogar. Mm. Y yo solo lloraba y yo decía, yo estoy ahogada en este momento. Yo estoy ahogada, o sea, yo me estoy ahogando, yo me estoy hundiendo en el agua, Diosito, ¿cómo me sacas de acá? ¿O cómo me saco yo? ¿Cómo nos sacamos juntos más bien? O sea, ahí Jesús mete la mano en el agua, lo saca Mm. y tienen una conversación muy linda. Pedro se le bota en los brazos y le dice, no me dejes nunca, no me sueltes, no me sueltes, no me sueltes, Mm. no me dejes nunca, llorando como, esto está muy difícil, pero por favor no me sueltes. Mm. Oigan, yo en ese momento era yo, o sea, yo me vi en Pedro, dije, esto soy Divino. yo en este momento, por favor no me sueltes, Mm. por favor no me sueltes, o sea, yo sé que he dudado, yo sé que he tenido rabia, yo sé que te estoy preguntando un montón de cosas pero no me sueltes, no me sueltes, no me sueltes. Y a partir de ese momento, oigan, he visto a Dios en todas partes, en todas partes. En este momento, yo creo que yo nunca en mi vida he estado tan cerca de Dios como lo estoy en este instante. Jamás.
Divino. Yo hace poco, hace como 2, 3 semanas, no crean que igual ya salí del duelo, ¿no? Yo tengo días muy duros y extrañar a No, la y es mamá, que es que imagínate, la eso mamá, o sea, es que mi mamá era mi lugar es un seguro. proceso muy largo, es cero lineal, hay demasiadas etapas, o sea, momento de negación, de ira, de Total, ir como haciendo las paces, pero luego total. de tristeza profunda No, y y de uno sabe, aceptación, pero en la aceptación igual sigue habiendo días muy duros, muy total. oscuros. El otro día alguien me dijo algo que me gustó mucho sobre la aceptación, porque uno, no sé, o yo, no voy a hablar en general, yo como que a veces entendía la aceptación como ya, un día me levanto y entiendo la vida Acepto. diferente, no sé, como sí, Mm. como hoy ya acepté. Ah, el otro día en otro capítulo creo que también dije esto, pero que al final la aceptación es ver lo que está pasando desde el amor, o sea, como desde, no es, em, no es como estar en un lugar en el que ya no te duele, sino que eso que te pasa lo miras desde el amor y ya es una mirada que es muy diferente a la de el dolor o la rabia o la negación o bueno, todo lo que puede pasar en un duelo. Y ver a Dios tan cerca. Él muchas veces me ha dicho, esto te está pasando también en un momento en tu vida en el que yo estoy a tu lado, en el que hemos estado más cerca que nunca. O sea, oigan, yo ahorita estoy meditando y en una de mis meditaciones estaba, pues, es una meditación guiada en la que uno pues se mete con cuencos y se mete pues casi en un sueño. Y en el sueño, recuerdo mucho que en el sueño de la meditación estaba el mar y yo estaba sentada en la playa. Y yo me quería ir al mar porque en el mar yo veía a mi mamá y a mi abuela. Mm. Mm, Y yo quería ir a nadar, pero yo no sé nadar. Yo le tengo mucho miedo al agua. Y para mí era como, bueno, tengo miedo, ¿qué hago? Y oigan, en la meditación apareció Dios y él me dijo, ¿quieres ir al agua? Yo sé que quieres nadar con ellas. Vas a poder, lo vas a hacer. Pero antes de ir allá, tenemos que hablar. Y oigan, hablé Allá. con Dios como un poco como mi amigo. No entiendo muchas cosas, ya las acepto, pero las sigo sin entender. Y él me mostró tantas, 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 tantas pruebas de amor que he tenido aún en este momento difícil. mm, Tantas pruebas de amor de mi familia, mi papá, de mi hermana, que no hemos dejado de estar cerquitica, de mis amigos, como tanta gente que me ama. Y mm. él diciéndome, yo te amo con locura, o sea, yo te amo muchísimo, Divino. tú no sabes lo amada que eres acá en el cielo y en la tierra. Yo si algo te he dado en la vida es amor y vas a seguir teniéndolo. Y yo voy a poner las cosas, yo voy a empezar a desenredar las cosas. Las cosas se Mm. van a desenredar, se va a poner más fácil, se va a poner más fácil y yo te las voy a empezar a desenredar y yo te las voy a empezar a desenredar. Y yo le preguntaba como, bueno, pero mi mamá me va a hacer falta toda la vida, es que yo, Total. parte de mí, o sea, ahorita estoy en ese momento del duelo en el que digo, mi mamá no va a estar cuando nazcan mis hijos, mi mamá no va a estar cuando me case, mi mamá no va a Mm. estar en todos esos momentos de la vida tan duros y yo le pregunté a Dios por eso. Y él un poco me mostró esos momentos, me dijo, todo eso va a pasar, me los mostró y me dijo, Wash. y yo la imagen la vi a ella. O sea, yo me vi, por ejemplo, entrando a la iglesia con mi papá. Me vi en un hospital, pues yo embarazada en unos años y vi la cama rodeada de gente y la vi a ella. Ay, divino. No, 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 o una sea, cosa de lloré. locos. Yo también estoy aquí llorando. Divino. Y finalmente él me dijo, ya puedes ir a nadar. Wow. Y fui al agua y yo recuerdo mucho de nuevo, me paraba en la orilla y él me dijo, métete, puedes nadar, vas a poder nadar porque no vas a nadar sola. Mm, Y ahí llegaron mi mamá y mi abuela a la orilla de la playa y ellas me llevaban cargada y Dios acá. No, qué Oigan, fuerte. fue no, una demasiado divino. revelación divina. Y él, claro, un poco lo que yo interpreté también de todo esto es, yo sé que vas a tener miedo, yo sé que el agua un poco es el miedo, el agua un poco es todo esto. Va a pasar, vas a tener miedo y va a haber momentos en la vida en los que otra vez se va a poner difícil. Pero antes de entrar allá, tienes que hablar conmigo. Wow, Muy Antes de No, y o entrar divino. sea, qué allá, locura esa conversación. O sea, es que
Dios sí habla a veces entre acciones, palabras, pero a veces habla muy directo y Muy. yo creo que también de esto que nos estás contando, pienso mucho en toda la relación que tú has construido en tu vida con Dios, creo que te permitió tener esta claridad y este nivel de escucha y cercanía con Dios, porque es que no es tan fácil llegar a eso. Mm, Y yo creo que, o sea, no lo he vivido, pero en esto que tú cuentas, em, en medio de un duelo así de fuerte, poder como seguir teniendo esa certeza tan grande de ser amada por Dios, me parece algo demasiado especial. O sea, como que creo que mucha gente entra desde la rabia como a mm, cuestionar y decir, si tú no me salvaste a mi mamá, si no respondiste a lo que yo te estaba pidiendo, entonces no existes. Como si él mm, hubiera Nunca he tomado la estado en esa decisión, posición, además, entonces no sé, sí, como que ujú. yo creo que es muy fácil entrar en ese pensamiento, como Sí, Dios, si tú total. todo lo puedes, porque no ¿por qué pudiste esto. permitiste esto? O Sí. sea, Exacto. ¿por qué lo permitiste? Y también me O parece muy sea, lindo acá, porque pronto uno también puede caer como en el, ay, a mí no me pasa eso, o igual teniendo una relación súper cercana con Dios. Y creo que lo lindo también de Dios es que también se comunica, o sea, como que confía en la comunicación que tienes con Dios, porque esta que nos hizo llorar y todo es hermosa, pero es la de Dani y está bien, o sea, y la de cada una está bien, de la manera en que eso se vea, porque Dios también cuenta con esas cosas como para comunicarse con uno, o sea, no se tiene que ver, no lo quiero decir en mal plan, como porque la Mm, historia fue guau, pero no se tiene que ver así, no tienes que tener una conversación tan literal, digamos, con sí, Dios para tener ese grado de, pues, de conexión y de, sí, con Dios y de comunicación con Él. ahí con lo que dices me parece clave porque yo creo que también hace 2 semanas me pasó otra cosa que fue un poco había dejado de, no sé, tener esas conversaciones tan directas, lo que tú dices, que yo creo que también depende mucho de la persona y depende mucho del momento en el que uno esté Ujú, en la vida. No, ujú. como que hay momentos en donde uno va a estar más conectado o no y se conecta de distintas maneras. Dios te va a hablar a través de otra persona, o te va a hablar él directamente, o te va a hablar a través de la oración, o te va a hablar a través de un desconocido que viste en la calle y tú hiciste una obra de sí, caridad y él te sonrió y entonces sentiste que Dios te sonrió. Pero hace 2 semanas yo estaba buscando una señal, porque de nuevo, o sea, esto es un proceso muy difícil y yo tengo días muy malos, tengo días muy buenos, tengo días en donde no entiendo nada, días en donde lo entiendo todo, ojalá, pero días en donde entiendo por lo menos del 70% y estaba teniendo un mal día. Hace 2 semanas, que fue hace nada. Ya sé nada. Y recuerdo mucho antes de dormir, me pegué una llorada y de nuevo, Dios, mándame una señal, yo necesito saber que tú me estás escuchando. Necesito saber que tú me estás escuchando porque esto está muy largo y yo cuando me voy a dejar de sentir así, esto está muy largo y necesito saber que tú me estás escuchando, pero no sé cómo, la. Y al otro día yo me despierto y me pongo a ver las redes sociales y veo que alguien en Instagram dice, ay, leí la Biblia y me apareció esta señal. Y yo, ay, voy a hacer lo mismo. Súper. Voy a bajar a leer la Biblia probemos a a ver ver si qué pasa. Dios me dice que me está escuchando. A veces pasa, y como dice Mapis, puede que yo hubiera abierto la Biblia ese día y me diga, claro, pero claro, abrí la Biblia, oigan, nada me hablaba, ningún versículo me hablaba, nada. O sea, ¿qué estoy buscando? Cerré la Biblia, la volví a abrir, una página random. Y dije, bueno, no voy a poner a leer lo que me sale, pero lo voy a terminar de leer, porque pues estoy también toda inquieta. Y Acelerada. en una mente inquieta no entra Dios. En una mente inquieta a él le queda Eso muy es verdad. difícil hablarte, Sí, toca no hay estar espacio. tranquilo, no hay Mm. espacio. Entonces dije, voy a sentar a leer lo que salga. Y lo leí y fue este pasaje en el que Jesús manda a los apóstoles de dos en dos, Ujú. eh, A los den la 72 paz, nacidos. quédense en esta casa, den la paz, súper Sí, lindo. Y yo lo había visto en The Chosen además. sí, sí, Entonces sí. tenía en mi cabeza todo lo que estaba pasando. Pues sí, tenía la cara de los personajes. Y de repente
pues lo terminé de leer, cerré la Biblia, yo bueno, estuvo lindo, estuvo lindo. Y ese día le dije a mi hermana, vamos a misa, que quiero ir a misa hoy, y mi hermana, no, es que estoy con mi sobrina, con Guadalupe, con mi sobrina. Yo no, pues llevémosla, entonces hicimos el esfuerzo, terminamos yendo, casi no vamos. Y oigan, el evangelio ese día era ese, Wow. ese que yo había leído en la mañana, random. Era el mismo Es evangelio muy de un loco. jueves, no era domingo ni ¿Qué? siquiera. Wow. O Eso sea, está era un muy loco. día y la Sí, noche y antes pues yo que le había no. dicho a Dios, dime que me estás escuchando, por favor, necesito saber. Y yo sentía que mientras el padre explicaba el evangelio, Dios me estaba diciendo, te estoy escuchando. ¿Viste? ¿Viste? No te, Aquí no te estoy estoy, mandando aquí ninguna estoy. señal, ¿no? Que no te estoy diciendo esto va a pasar, esto no va a pasar, pues por acá, no, solo te estoy Te estoy diciendo, escuchando. Aquí te estoy. estaba escuchando. Uf, Dani, no. Dani, Muy, muy, por eso les digo, yo ahorita me siento muy conectada, pero también es porque, de nuevo, he pasado pues por la oscuridad y yo creo que en esos momentos de oscuridad salen cosas muy lindas y una de las enseñanzas más grandes que he tenido es en la oscuridad está Dios, en la luz también, pero en la oscuridad es como un faro gigante que te está diciendo, es por acá, yo sé que no estás viendo nada, yo sé que no estás viendo nada, pero es por acá, aquí estoy, Mm. y el por acá es Él. Es él. Wow. uf, Dani, poderosísimo este capítulo. O Sí. sea, yo de Wow. verdad creo que nunca había llorado en un capítulo. Esa es mi primera vez. Pues en el capítulo, post capítulo muchas veces, pero en el capítulo nunca. No, muchas Divino. gracias. Ay, Dani, gracias, en amén. verdad, muy No, fuerte oigan a también poder ustedes. compartir esto porque, pucha, es duro, es duro. Sí, sí, y no ha sido tan tranqui, o sea, No, cero no, tranqui. no, no, cero tranqui, Como que cero ahorita tranqui. lo veo y lo que les digo, yo veo para atrás y pienso en la cantidad de cosas lindas que pasaron aún cuando estaba todo muy triste. Como que para mí fue muy borroso y como que yo solamente quería olvidar, por ejemplo, el día del funeral. Claro. Sí, o el día de la funeraria, que llegaron personas que adoro con mi vida, tuve conversaciones divinas y he ido pues como que haciendo un esfuerzo grande igual, como recuperando eso que pasó en el momento muy, muy oscuro, Mm. porque digo, ahí también hubo amor, solo que fue pucha, hasta ahora es que lo estoy pudiendo desenterrar y pues lo que me falta, ¿no? Porque a la gente dice, esto es el primer año es duro, el segundo año también y el tercero también. O sea, como que Sí, Que, sí, sí, que sí. Un día a igual la es vez, muy un día a la lindo vez. porque siento que en verdad juega mucho la atemporalidad de Dios. Sí, Porque, digamos, lo decíamos mucho en el capítulo que tuvimos con Jota, sí, sí, sí. y es que hay veces uno tiene que ver las cosas, y Dani entiende este término perfecto, retroactivamente. Y es como que uno en verdad la ve muy mal y está muy triste, todo no sé qué, y bueno, y recupera la relación con Dios y sale. Y es cuando uno empieza a ver lo que tú estás haciendo de revivir esos momentos bonitos del funeral, que fue muy duro, pero que fue muy lindo. Y es cuando uno dice, bueno, si estabas. Y vamos con toda otra vez. Venga, pues vamos y nos metemos otra vez en esta relación y la activamos. Y yo sé que estás ahí. Y es cuando Dios dice, yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo sí, porque es que no tengo tiempo. Pues así soy. No lo vamos a entender Sí, yo nunca, pero así estoy, soy. estoy, Estoy, estoy. No se estoy. trata del exacto, cuándo, exacto. Entonces es muy chévere estoy. porque uno ahí resignifica un montón de cosas que probablemente eran muy fuertes, muy oscuras, muy malucas, pues digamos en este duelo o cuando a uno le pasan cosas trágicas que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y ya cuando uno dice, ok, es que evolucioné todo, Dios te dice, yo he estado. Lo que pasa es que tú eres humano, yo soy Dios, pero pues, te voy mostrando. Entonces me parece muy lindo porque muestra mucho eso y que a la larga es un duelo acompañado de Dios, que no es lindo. Es que Dios no nos está dando ahí el Mm, bálsamo de la vida, no, no, pero pues Sí, nos no, de está acuerdo. ayudando a llegar a un momento en el que uno diga, ay, bueno, o sea, no me voy por el hueco, voy a salir, pero, ay, bueno, en verdad Sí, tenía y sentido. también pienso mucho, uno, en que tenemos que poner de nuestra parte. Solo que Él nos va a ayudar a poder poner esa partecita de nosotros, ¿no? No soy yo con mis propias fuerzas que logro escuchar a Dios, que logro transitar el duelo, em, pero sí tengo que darle un sí. Lo que dijiste tú, como yo tengo que elegir en medio de este caos, de esta tristeza, de este momento de rabia, abrir así sea una puertica chiquita como para que haya un espaciecito y ahí él va a poder entrar porque
hasta en esos momentos de dolor absoluto, Él va a respetar nuestra libertad. Total, Entonces, creo que eso también total. como que es algo que me llevó mucho de este capítulo y es la voluntad que tú tuviste para decir, Dios, necesito que me ayudes a salir de este ahogo en el que estoy. No sé cómo, no tengo fuerzas, No sé cuándo Mm, también. necesito que tú me cargues, básicamente. sí, Pero se lo dijiste y abriste mm, esa puertica. Entonces yo creo que eso es mm, muy, muy importante, o sea, de un duelo y de la vida entera, que yo creo que también por eso los duelos dan tanta sabiduría. O Como de perdición. las personas que lo veo sí, y de ti es como, pucha, es que ayuda a poner en perspectiva real la vida y mm, a poner en perspectiva real que genuinamente Dios está siempre y en Mm, todo, así sea lo más oscuro, o sea, así sea lo que tú dices, todo negro, hay una lucecita que es Él, como que total. Él es la única luz que se puede ver en esos momentos, pero tenemos que darle un sí, así sea Total, chiquito, así sea con dolor, sí, así sea con tristeza, pero darle ese sí. total. Bueno, Dani, muchas gracias, sobre todo por abrir tu corazón, tu historia, em, que cuando la cuentas uno también ve que Dios está ahí, está en todas partes y también en esa historia. No, o sea, no podríamos cerrar con nada diferente a cómo confiar, como con un mensaje de confianza en que, y de certeza más que de confianza de que Dios siempre está ahí, de que uno dispone, digamos, que tanto le abre la puerta del corazón y lo deja entrar, pero que Él siempre está golpeando, que no hay duda, independientemente de lo que pueda estar pasando la persona que nos esté oyendo, no hay duda de que siempre está ahí, de que es importante el silencio también en este proceso para encontrar esa voz, porque Dios a veces tiene maneras diferentes de hablar, pero también es importante estar acompañado en los momentos que son la comunidad, la iglesia, la comunión. Es igualmente importante porque la vida para todos tiene momentos duros y es muy difícil vivirla sin Dios y sin los demás. Y también es muy difícil estar conflictuada sola.